Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Continuamos con otra píldora más, ¿vale? Del módulo de didáctica. Bien, hoy seguimos con el último estadio de Piaget, ¿vale? Aquí es donde ya aparece el pensamiento lógico y formal en los niños y niñas. Bueno, ya podemos hablar de adolescentes, ¿vale? Esta etapa, este periodo corresponde a la edad entre los 11 o 12 años, estas cosas pueden variar según un individuo a otro, hasta los 15 o 16, que si os fijáis más o menos corresponde con la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Es una etapa donde se desarrolla mucho las funciones cognitivas, se desarrolla mucho el córtex prefrontal, que es donde se desarrollan las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Es donde se produce el gran salto cognitivo de nuestra madurez, ¿vale? Ya no solo se puede pensar en lo que está sucediendo en ese momento, sino aquí ya la capacidad de imaginar situaciones, hacer hipótesis, crear situaciones ficticias, ¿vale? Tiene sus implicaciones. A nivel emocional, ¿qué implicaciones tiene esta función cognitiva? Que está relacionado con algo muy que se comenta hoy mucho, ¿no? Que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad está relacionada con las emociones, pero también con la aparición de esta función cognitiva de prever o anticiparnos al presente, ¿no? Eso de imaginar un futuro perjudicial para nosotros es lo que nos puede generar esa ansiedad. Está relacionado con esta función ejecutiva de nuestro cerebro. Ventajas que tiene este estadio para trabajar educación vial son muchas, ¿vale? Aquí ya se abre un abanico de posibilidades muy grande. Los objetivos que podemos trabajar en estas etapas de educación vial son mucho más amplios. El debate, plantear situaciones hipotéticas, debates en cuanto a la moralidad o la ética de determinadas acciones, la respuesta legal que tienen que tener o el tipo de sanciones, son cosas que dan mucho resultado, ¿vale? A estas etapas los adolescentes, por ejemplo, en una excursión ya no solo piensa en lo que va a hacer, sino que también puede imaginar diferentes escenarios, ¿vale? Como decía. Eh, a la hora de también es una buena etapa para plantear problemas y tratar de, entre todos o individualmente, eh, encontrar soluciones, ¿vale? Es una etapa también muy provechosa, de acuerdo, como os digo, para planificar estrategias, aprender a resolver problemas, ¿vale? Tratar de promover enfoques, por ejemplo, sostenibles de cara a la seguridad vial o a la educación vial. También, evidentemente, implica unas nuevas funciones a la hora, unas funciones cognitivas que también se tendrán que tener en cuenta a la hora de planificar los contenidos, exponerlos, utilizar nuevas técnicas de estudio a nivel individual. Y como otro de los artífices de la teoría constructivista, hemos visto hasta ahora a Piaget, hemos desglosado su enfoque de los distintos estadios del desarrollo y del aprendizaje, y tenemos otro autor dentro de esta teoría, son los dos más representativos, que es Vygotsky, ¿de acuerdo? Aquí Vygotsky da una gran importancia a la influencia del aprendizaje social, que el aprendizaje no es algo tan individual, es individual, nadie puede aprender por nosotros, tenemos que tener una voluntad, implicarnos activamente, pero da una gran importancia al entorno que nos rodea, el entorno socioeconómico, el entorno sociocultural, el entorno del aula, de la familia, todo este tipo de entornos funcionan, así como el trabajar de manera colectiva. Todo puede redundar positivamente o negativamente en nuestros aprendizajes. Es este autor el que ya da considera ya el docente como el rol del docente es un mediador, un guía, ¿no? Es el que orienta, dirige, pero no es una fuente meramente de transmisora de contenidos como lo era en tiempo anterior en la educación, ¿no? Es quien va guiando al alumno, a los alumnos, para que ellos logren sus aprendizajes, diciéndoles de una manera relativamente direccional por dónde tienen que ir, qué recursos son más provechosos, ¿vale? Creando así un aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver más especialmente en la siguiente diapositiva, pero cuando hablamos de aprendizaje significativo se trata de vincular eso nuevo que nos están enseñando con algo que ya sabemos. Cuando relacionamos algo que ya sabemos con algo que
que estamos aprendiendo nuevo, es más fácil que se produzca esa retención de esa información, que es lo que da lugar a los aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, antes de enseñar un tema nuevo, el docente puede usar unos mapas mentales o gráficos para conectar el conocimiento previo con el alumno. Podemos valernos de ejemplos visuales, de imágenes cotidianas, para vincularlas con un contenido, con una información que nosotros queremos comentar o queremos transmitir a los alumnos, ¿vale? Recalca este autor la importancia de cómo nos influye el entorno, ¿vale? Porque aprender no es un proceso aislado, aunque es una parte de él, pero no es únicamente un proceso aislado. Ocurre en un entorno social y cultural por el que estamos influenciados y que también a su vez influye en los aprendizajes, ¿de acuerdo? Un ejemplo sería involucrar, por ejemplo, en el aula, una manera de trabajar desde este enfoque en el aula sería plantear problemas de nuestra comunidad a tratar de, mediante proyectos o resolución de problemas, trabajar colaborativamente para alcanzar algún tipo de solución o soluciones. Bien, para terminar ya dentro del aprendizaje constructivista, dentro del enfoque de esta teoría, tenemos el aprendizaje significativo, que es el que os estaba comentando ahora, está asociado a este autor, que es Ausubel, ¿vale? Que pretendió cambiar un poco la manera de enseñar, ¿no? Veníamos de ese enfoque tan directivo, donde el alumno desempeña un rol pasivo y el docente es quien dirige en todo momento como un director de orquesta, ¿vale? Pues lo que pretende es que el alumno cambie su rol, su participación e implicarlo en su propio proceso de aprendizaje. Por tanto, una forma de hacer esto es tratar de poner ejemplos, tratar de contextualizar las enseñanzas con las vivencias, con el día a día, con los hechos cotidianos de las personas a quienes tratamos de dirigir sus aprendizajes. A diferencia del aprendizaje memorístico en el que se basaba ese enfoque anterior, donde la información se olvidaba rápidamente, trata de, al vincularlo con experiencias personales, con experiencias reales ya vividas, tratamos de que se produzca un aprendizaje duradero, un aprendizaje de larga duración, ¿vale? Aquí tengo el ejemplo que os he puesto, es en lugar de memorizar una fórmula matemática, tratar que un estudiante puede aprender mejor si conecta esa fórmula con situaciones cotidianas, es decir, situaciones donde esa fórmula puede calcular, le pueden servir en su día a día. Lo típico de cuando nos enseñan hoy en día, nos enseñaban ya y se enseña a sumar o restar, pues que se ponen pues ejemplos que se puedan entender. Se ponen, en vez de poner árboles, pues chucherías o la propina que les puedan dar sus padres. Es un ejemplo básico para que entendáis que esto está ya más generalizado, pero cuando aparecieron en 1963 estos enfoques no era lo habitual, ¿vale? De ahí que surgieran estas teorías y estos planteamientos para modernizar los métodos de enseñanza, ¿vale? Y este autor, dentro de este aprendizaje significativo, hay un autor que propuso utilizar los mapas conceptuales, los que antes se llamaban esquemas, ¿vale? Para trabajar de manera visual los aspectos teóricos y organizar los contenidos para poder retenerlos de forma más fácil, ¿no? Es una herramienta, por eso hemos planteado, en este caso práctico de la unidad didáctica 1, la elaboración de un mapa mental, ¿vale? Es una herramienta visual que ayuda a organizar, a conectar las ideas, a jerarquizar, ¿vale? Y eso es lo que luego a la hora de estudiar nos ayuda a desarrollar los contenidos y a retenerlos por más tiempo, ¿no? Creamos una imagen nosotros, además al elaborarla nosotros mismos, tiene más mérito y crea más anclaje de una manera neuronal, ¿no? Neurológica. Estos mapas permiten ver cómo cada concepto está relacionado, pues teorías, relacionamos con sus autores, los autores con sus planteamientos, ¿no? Por ejemplo, en seguridad vial podríamos haber planteado elaborar un mapa mental que conecte las señales de tráfico con acciones necesarias para garantizar una conducción segura. Bueno, un mapa mental se puede aplicar a todo tipo de materias y contenidos. No es algo novedoso, pero la conceptualización de mapa mental es lo que antes se llamaba más coloquialmente los esquemas, ¿no? Ayuda a estructurar la información, a jerarquizada, cuando se tiene que abarcar mucha información, como puede ser en las futuras clases teóricas que impartáis, tenéis que saber jerarquizar muy bien y estructurarlo bien para poder facilitar esos aprendizajes por parte de vuestros alumnos. Esto es un ejemplo de lo que sería un mapa conceptual. Es un mapa conceptual de un mapa conceptual, ¿vale? Un metamapa
¿de acuerdo? Pues un mapa conceptual, ¿para qué sirve? Pues sirve para representar gráficamente el contenido de un texto. Esto se puede hacer gráficamente porque hay grafismos, pero también en algunas ocasiones, en vez de poner texto, se podrían poner imágenes que evocaran distintos aspectos que estuvimos trabajando. Al ser señales, evidentemente sería más fácil, ¿no? En mi asignatura, pues, a lo mejor, pues se podría poner, a la hora de hablar de teorías, poner una foto del autor en cuestión. Bueno, sería otro recurso más que podría facilitarnos a muchos el estudio, ¿no? Porque cada uno tiene un estilo de aprendizaje, puede ser más por imágenes que por textos. Entonces, dentro de esto, pues luego por medio de selección de conceptos o elementos de enlace y, por otro lado, otra ramificación que hace de que es un mapa conceptual se caracteriza por su estructura, por su presentación y dentro de su estructura pues debe ser jerárquica, porque veis, está jerarquizada la información, hay una cosa, un tema principal, una división y subdivisiones y luego su presentación siempre dentro de figuras geométricas, ¿de acuerdo? Luego el texto se pueden utilizar distintos colores para diferenciar la jerarquización, ¿no? Es de lo que también nos contribuye. Los colores sirven para apreciar visualmente ya las jerarquías antes de entrar siquiera a leer el contenido del mismo. Bien, en esta diapositiva tenéis unos vídeos que os recomiendo que os los veáis para repasar estas teorías porque me parece que son muy explicativos, ¿vale? Y creo que os pueden ser muy útiles para aclarar el enfoque de estas teorías. Bien, por otro lado, tenemos, para terminar el bloque este del enfoque constructivista, tenemos que tener claras que sus principales características son lo que cambió, lo que revolucionó fue que el alumno pasa de desempeñar un rol pasivo, ¿vale? De ser un simple receptor a tener un rol activo en su propio proceso del aprendizaje, ¿no? Es protagonista en la construcción de sus aprendizajes, ¿vale? De ahí lo de constructivista, ¿vale? Participa en la construcción del aprendizaje, ¿vale? Aquel aprendizaje que es el que provee a las personas. Resaltada también a través de tareas auténticas, de manera significativa, pues es lo de que hoy se utiliza tanto tareas, casos prácticos, trabajar por proyectos, trabajar por soluciones a problemas reales, ¿vale? Proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria, contextualizar las enseñanzas teóricas con ejemplos de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿vale? Y está también centrado en fomentar la reflexión respecto a las distintas experiencias. Bien, para cerrar un poco este bloque y como último aspecto, nos aparece aquí mencionado lo que es algo que está un poco en auge, que es la neurociencia y el aprendizaje. Tenéis aquí un par de artículos, ¿vale? Os recomiendo que los leáis como curiosidad, para que os familiaricéis un poco con el aspecto de la neurociencia, también neuroeducación, que viene a ser un poco estudiar, tratar de conocer el funcionamiento del cerebro con nuevas tecnologías que se utilizan hoy en el campo de la neurología o la neurociencia para poder aplicarlas al campo educativo, ¿de acuerdo? Sabiendo, pues, permitirá reforzar si es más útil esta estrategia de aprendizaje o es aquella otra, ¿de acuerdo? Os lo leéis, creo que está bastante interesante y si tenéis alguna cuestión la podemos ver en las tutorías. Bien, pues voy a finalizar aquí esta píldora. Nos vemos en píldoras posteriores y, por supuesto, en las tutorías. Un saludo a todos y todas y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.